que prometimos. Ya está acá sentado en el estudio Martín Sivak. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Primera vez en la radio o ya habías estado? Primera vez en la radio. Bien, y primera vez, por lo tanto, por supuesto, en este programa también. Martín Sivak, lo presento con dos obras que alguna que otra yo creo que la mayoría de que nos escuchan lo conocen. La primera, y que tiene más que ver con lo que vamos a hablar hoy, ya la dijimos, el libro sobre Evo, Jefazo, del 2008, ¿no? Publicado en el 2008, un libro, diría clásico, se convirtió en un clásico. Una Biblia casi, ¿no? Donde... A ver, se ha vendido mucho. Sí, se ha vendido mucho Jefazo, sí, ¿no? Tuvo una buena circulación. Sí, tuvo una buena circulación y se publicó en China, en Estados Unidos, estuvo fuera de América Latina. Creo yo porque fue un libro sobre un dirigente latinoamericano en el contexto donde estaban emergiendo muchos liderazgos, pero donde no hubo tanta producción, me parece, a ese nivel rápidamente. Después por ahí sí, ¿no? Pero fue un libro de hacía poco que todo eso había pasado y ya estaba tu producción. Y el otro, creo, libro muy conocido, más reciente tuyo, El Salto de Papá, digo, porque por ahí algunos te conocen no tanto de la política internacional, sino más por ese libro que también tuvo un impacto muy grande, vinculado más a tu familia, por supuesto. Queríamos hablar de un tercer libro, que es el que estás presentando, que se llama Vértigos de lo Inesperado, Evo Morales, El Poder, la Caída y el Reino, editado por Seix Barral, y que eso no es una continuación de Jefazo en algún punto. A ver, Jefazo, si querés, fueron los años de esa épica inicial. Yo conocí a Evo Morales en el 95. Yo tenía 19 años, mi primer trabajo de periodista fue como corresponsal de un diario boliviano en la Argentina. Estoy hablando de enero del 94, 95. Y escribía sobre los bolivianos en Argentina, ¿se acuerdan del tema del lamento boliviano? Sí. Bueno, creo que habré escrito 10 notas sobre eso. ¿Cómo es escribir 10 notas sobre eso? Los enanitos verdes, ¿no? ¿Cuánto se puede decir sobre el lamento boliviano? Contanos una partecita al menos, algo chiquito sobre esa canción. Es que ahora que me mudé, vi las notas de ese tiempo y dije, un momento me voy a sentar a leer porque, bueno, era una cuestión de exigencia también del diario, y es un diario paseño para el que yo escribía, y en ese contexto, el director técnico de Vélez, Quintero, ahora vos tenés la camiseta por lo digo, él jugaba de zaguero central en Newell's, entonces, pero era el único boliviano entonces a Quinteros lo entrevisté 6 veces, siguiendo, entonces nada de lo boliviano me era ajeno, claro. Entonces escribía mucho sobre los temas de Bolivia, y en ese contexto Evo Morales viajó a la Argentina, era la primera vez que salía él la primera vez que venía a Buenos Aires, había estado en la Zafra de chico, y bueno, él vino, le hice una primera entrevista para el diario Hoy, y yo esos primeros años en Bolivia tenía mucha relación por mis primeros 2 libros, que es uno sobre el asesinato de Juan José Torres, un presidente boliviano asesinado en el marco del Plan Cóndor. Mientras yo investigaba esos libros, Banzer iba camino a ser presidente de Bolivia, entonces, bueno, todo eso generó una serie de controversias públicas. Banzer me dijo que yo estaba perturbando el proceso democrático en Bolivia, hubo muchas situaciones. Después se abrió el proceso judicial, fui a declarar ante Garzón, y mi segundo libro es una biografía no autorizada de Banzer. Entonces todos esos años yo viajaba mucho a Bolivia para la investigación de estos 2 libros. Evo Morales asumió como diputado en el 97, entonces los 10 años previos a su llegada a la presidencia yo tenía esa cotidianidad. Yo era el primer libro cuando lo publiqué, yo tenía 21 años, era muy chico, entonces para él era el carita, el rubiecito joven que iba a escribir sobre el Plan Cóndor. Entonces esos 10 años fueron de mucha cercanía. Cuando él ganó la elección presidencial decidí no hacer una biografía en el sentido clásico, sino que quise aprovechar ese acceso para hacer algo más observacional, es decir, a ver, como periodista político muchas veces tuve que reconstruir reuniones de gabinete y ahí yo podía ir a las reuniones de gabinete. Entonces el libro es el resultado de esos años iniciales, de la llegada hasta los primeros años de la presidencia, y la última actualización fue en el 2014. Y digo esto porque es un punto de inflexión, porque creo que el ciclo virtuoso terminó en el 2014. Es decir, los años donde Bolivia creció, se redujo la pobreza, la desigualdad, un fenomenal proceso de inclusión social, se terminó cuando él decidió forzar todos los límites en todo sentido para continuar en el poder.
Entonces, este libro es el libro son los años de la personalización, son los años de mayor conflicto interno y son los años de la caída, no el sentido de la caída del golpe de Estado. Como ustedes saben, hubo denuncias de fraude, masivas movilizaciones en su contra y después un golpe de Estado con el acuartelamiento policial y el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas. La caída en un sentido más amplio porque es la caída. Yo lo acompañé en el exilio, en México, en Argentina, en el retorno a Bolivia, y este libro es una continuación, perdón, me extendí muchísimo en tu pregunta, discúlpame. No, entonces es una continuación en el sentido épico. Sí. Jefazo fue la épica de la subida y esta es la caída. El poder, la caída, explicaste eso, y la última es el reino. ¿Qué es eso? ¿Por qué el reino? Es una sugerencia de uno de los editores a partir de un texto de Camus que se llama Exilio y Reino, y a mí me persuadió esta idea de esta continuación de él y de un poder territorial que permanece, que es en el Chapare. De hecho, sí, hoy Evo Morales, su lugar de refugio, una situación muy complicada en la que está, sigue siendo el Chapare. Ese libro, Jefazo, lo escribiste muy cerca de Evo, vos contando, ¿no? Accedí a la reunión de gabinete, yo tengo imágenes, ¿no? Volaste en helicóptero con él, ¿no? Como muy viéndolo actuar al lado. Este libro es igual, es más distante. Exactamente igual, porque en el año 2014, cuando yo dije, bueno, nunca más voy a escribir sobre Evo Morales, con esta actualización de la última... lo que sucedió fue en el 2019, el fotógrafo personal de Evo, Noah Friedman Rubotsky, que era también el fotógrafo del New York Times en Bolivia, me dijo, hagamos un registro audiovisual de la última campaña, la del 2019. Entonces él consiguió unos fondos de una fundación norteamericana, él es norteamericano, entonces fuimos en septiembre del 2019 para registrar esa última campaña. Estamos hablando de la famosa elección donde pasó toda la caja de Claro. Entonces ahí, con la cámara de Noah y yo, o sea, fue todavía mucho más intimidad y acceso que en Jefazo, porque fue desde esa campaña hasta el retorno a Bolivia. Ahí tenemos 500 horas grabadas de un documental que está ahora en proceso de edición, que va a salir el año que viene. Entonces este libro mantiene, si querés, el estilo observacional, pero bueno, sumado a que son situaciones de derrumbe personal, que eso nunca lo había visto. O sea, vos lo acompañaste en esa campaña del 2019, después ya viene el golpe y todo eso, ahí ya, no sé, que lo seguís viendo acá. Sí, acá en la Argentina. En México... digamos, entré al cuartel militar a los 2 días de llegar. Vos lo acompañaste en toda la travesía. Yo me acuerdo en el Bauen, tengo una imagen grabada, porque yo cubrí bastante cuando Evo estuvo. Fue un mes como muy intenso. El primer mes fue muy intenso porque había deliberaciones, quién iba a ser el candidato, no, qué pasa en Bolivia. Viene Arce mismo, Arce estaba afuera de Bolivia y viene acá a la Argentina. Y tengo la imagen nítida de verlo a Martín entrando al Hotel Bauen con este compañero camarógrafo, cubriendo toda la situación. Ahí ya estamos hablando del 20 o del 21. Del 20, sí. Del 20, porque acordate que Evo viaja muy poco tiempo a México porque después asume Alberto Fernández en Argentina y Alberto le consigue el asilo, ¿no? ¿Y hasta dónde sigue esa cercanía? O sea, el 20 también. O sea, en la pandemia, nosotros todos los sábados de la pandemia, yo pasaba 9 horas con él en la casa. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. El regreso, ahí sí hicimos con un equipo de más, con 3 cámaras, drones, como hicimos. El final del documental estaba pensado en ese retorno. Pero bueno, por distintas circunstancias volvimos hasta el 2022. Yo mantuve esa cercanía y después, para cerrar el libro, los últimos 2 años, hablaba cada tanto, pero este libro mantiene ese estilo. Es el mismo registro. Ese mismo registro. Bueno, Martín, dale. Sí, no. Dijiste derrumbe personal y cuando hablaste de caída siempre lo interpreté como la parte política. Algo que nos cuesta entender, y eso estaría bueno que me expliques si es que se puede, esta interna tan grande que se está dando. ¿Crees que también hay un derrumbe personal de un Evo que parece todo lo contrario, digamos, al menos políticamente, ¿no? Como insistiendo en una posible candidatura. A ver, Evo Morales tuvo serias dificultades para convertir al movimiento del socialismo en un partido con reglas democráticas claras, y obviamente Estado, gobierno y el MAS era exactamente lo mismo que era Evo Morales.
Él demoró la sucesión, por eso forzó ese referéndum que perdió. El 51% de los bolivianos dijeron que no podía, desconoció el resultado, se habilitó de una manera muy controversial, siempre con esta dificultad para elegir un sucesor. Eligió un sucesor en México porque él ya estaba inhabilitado y no tenía ninguna posibilidad. ¿Por qué lo eligió Arce? Porque en ese momento él tenía 5 opciones. Eligió Arce porque Evo siempre lo vio a Arce como un técnico. Yo presencié una conversación, que lo cuento de una nota en El País de España, entre ellos en el año 2007, donde claramente es un jefe político que le habla a un técnico y le da indicaciones de cómo negociar con los maestros. Y siempre lo vi un técnico. Alguna vez cuando García Linera parecía como que no iba a ser candidato a vicepresidente, le pregunté, y Arce es un técnico, no entiende de política. Siempre lo entendí así. No es que cambió porque ahora está en conflicto. Siempre lo vio como un técnico. Y le decía el cajero, ¿no? Que se abrió una discusión eso en... Puede ser, no me... No te consta vos, pero... No, sí, pero tranquilamente. Él mismo lo dijo. Evo dijo que le decía el cajero en las... el gabinete, digamos. Arce iba a muchas reuniones de gabinete, sacaba su calculadora. Obviamente que era alguien, un economista de carrera, que tiene muchos años en la política. Él fue militante del Partido Socialista Único de Marcelo Quiroz Santa Cruz. No es que es un técnico, pero bueno, era visto como un técnico. Entonces, en México, cuando Evo Morales está obligado a elegir un sucesor, por primera vez elige a Arce. Primero por la lealtad personal, eso es una variable fundamental. Él creía que Arce iba a ser indefinidamente leal en los términos que él entiende la lealtad. Segunda razón es que Arce estaba asociado con los años de la bonanza económica de Bolivia, esos primeros 10 años del ciclo virtuoso. Y una tercera razón es que podía interpelar a esos sectores medios, a esos sectores urbanos, que se habían desencantado con el MAS, que estaban ciertamente alejados del personalismo abrazador de Evo Morales. Uno se tomaba el teleférico en La Paz y en cada estaba la carita de él. Uno viajaba por avión y cuando le daban los maníes con la Coca-Cola había una foto de Evo Morales. Generó un hastío y un hartazgo. Entonces, Arce le iba a dar esas 3 cosas a Evo Morales, y esa fue la razón de la elección. Tuvo muchas resistencias internas la candidatura de Arce, fue muy discutida. Juan Manuel estuvo en el Hotel Bau, en que se produjo una cosa increíble, que se había elegido la fórmula Arce-Andrónico, se había acordado en una reunión, pero cuando iban a anunciarlo en una conferencia de prensa, la mitad de los que tenían que anunciarlo dijeron que no, porque recibían llamados de La Paz diciendo, no, tiene que entrar Choquehuanca, que en ese momento era el adversario personal de Evo Morales, había sido canciller durante 10 años, y se cortó esa relación porque, de acuerdo a Evo Morales, Choquehuanca no se había esforzado en conseguir votos para ese referéndum que lo habilitaba para una elección. O sea, tiene que ver con la sucesión. El gran tema de fondo es la sucesión y la continuación del poder. Entonces, lo que sucedió con Arce es que Arce, ungido en Buenos Aires, al poco de iniciarse esa campaña, empezó a autonomizarse, ¿no? Por varias razones. Primero, porque el MAS necesitaba recuperar el voto del centro, y Evo Morales sus índices de aceptación durante todo el 2020 eran bastante bajos. De hecho, fue el punto más bajo en los registros. Entonces, Arce se empezó a autonomizar. Ya en la campaña decís. Pero sin duda, al punto tal que no lo mencionaban en los discursos. Uno podría decir, bueno, una campaña electoral como Evo Morales puede generar algún rechazo, pero el día que ganó la elección, que ahí ya no lo nombró, y el día que fue elegido presidente, o sea, el día que juró en el Congreso ante los presidentes, sí usó nombres propios, sí mencionó personas, a su mamá, a su esposa y a Marcelo Quiroz Santa Cruz, pero no a Evo Morales. Mirá. Eso ya estableció de inicio, ¿sí?, este intento de autonomización. Y para Evo Morales era absolutamente indigerible e inaceptable. El primer de gabinete de Arce no tenía casi evistas, y de ahí el conflicto que, digamos, que dominó la conversión boliviana por 3 años fue creciendo en espiral a diario.
Y en el medio de ese conflicto, o sea, la cuestión de fondo del conflicto es la candidatura 2025. Si bien Arce puede decir que son visiones distintas, o Evo puede decir, el tema de fondo es la candidatura de 2025. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Estamos hablando con Martín Sivak, autor de Vértigos del Inesperado. Como esto también va a salir en YouTube, lo voy a mostrar acá, en esta cámara. Este libro que recomendamos comprar. Buenísima tapa. Muy linda tapa. Y charlando todo lo que Martín fue reconstruyendo a partir de, como contaba recién, una cercanía muy especial con el líder boliviano. Martín, te quería consultar una figura que pasó ahí por el costado en el diálogo y que me parece que es importante para entender, y después la llevo a la foto más grande. David Choquehuanca, ¿quién es? ¿Cómo pesa? Y ¿dónde está hoy el MAS en esta disputa? Digo, ¿dónde está Choquehuanca y dónde está el MAS? Choquehuanca es un intelectual aymara, fue el primer canciller de Evo Morales. Había una relación de hermandad muy profunda que se corta en ese referéndum, con esas acusaciones de vos no juntaste votos en el altiplano. Esa es la razón de la salida. Desde entonces, Choquehuanca tiene un discurso más bien crítico de la izquierda tradicional. Entonces, él empieza a incorporar en su discurso esta idea de la izquierda y la derecha es complementaria, en contra del discurso más confrontacional de Evo Morales, y se empieza a producir una suerte de tensión permanente. Evo Morales siempre, desde su caída, creía que Choquehuanca iba a ser el candidato a presidente, o incluso que iba a forzar una escisión del MAS. O sea, la discusión sobre dos MASes viene desde la caída de Evo Morales, que incluso muchos de los que se quedaron, no fue tan unánime las reacciones frente a la salida de Evo Morales. En el MAS nosotros nos quedamos, vos te escapaste. Claro. Entonces es una discusión, digamos... Es el discurso más de Eva Copa, por ejemplo, la alcaldesa del Alto, que está más vinculada, por ser aymara también, a David Choquehuanca, ¿no? Eso lo vimos cuando fuimos con Shapiro, unos días después del golpe, en ese 2019, y rápidamente hubo reacciones sociales muy fuertes, marchas multitudinarias a La Paz, que bajaban del Alto. Y hay algo que nos llamaba mucho la atención, que era, pensamos que nos vamos a encontrar con una resistencia mucho más personalizada en nos sacaron a Evo. Y era muy impactante ver lo que evidentemente era la base electoral del evismo, que salían a defender la pollera, a defender la dignidad indígena, un montón de cosas, y lo de Evo estaba en un segundo plano. Nos llamó la atención, porque sí, había pasado nada desde el gobierno. No, es muy interesante lo que planteas, porque si uno lo ve en el ascenso de Evo, la famosa guerra del gas, del 2002, que provoca la denuncia de Sánchez Lozada, y es el alto alzado. Digamos, hay una fantasía que Evo fue el líder. No, son las organizaciones del Alto en contra de esa exportación de gas vía Chile. Lo mismo en la caída, la quema de la Huipala y varias otras cuestiones que pasaron después del golpe fueron las que motorizaban el discurso dominante, o el discurso preeminente no era que vuelva Evo, sino... Entonces, en ese contexto donde las organizaciones sociales también empiezan a pactar con Choquehuanca, con Arce, el poder de Evo Morales se fue diluyendo. Y ahí Choquehuanca, y esto creo que fue uno de los errores de pronóstico, finalmente no se convirtió en esa suerte de gran adversario. Fue Arce porque, bueno, era el presidente de la República, sí, en un país presidencialista y con todos los resortes y con cierta capacidad de negociación, de presión. Arce fue muy lejos. La última denuncia es una muestra de 3 años de hostilidades hacia Evo Morales, que Evo Morales se le dice en truco, siempre vale 4. Entonces, sí, entró en un terreno muy personal esa disputa, también con otro problema, que es que la economía dejó de funcionar como funciona. La cuestión de fondo es que los precios de los hidrocarburos fueron bajando. Arce, que llegó como el técnico del milagro económico boliviano, no pudo resolver la situación se fue empeorando, hubo serios problemas de gestión y ahora estamos en un estado de descomposición. O sea, el MAS está en un estado de descomposición. Planteo 2 nombres más como para terminar de configurar el mapa. Me gustó la pregunta de Yapi por Choquehuanca, porque vamos poniendo nombres también. Andrónico Rodríguez, una figura que
muchos ven como el único posible puente que todavía quede entre los dos jefes, ¿no? Si antes había un jefazo, ahora hay dos jefes peleándose entre sí, pero no queda claro quién manda ahí. Y por otro lado, Álvaro García Linera, ¿no? Que también alguien que intentó llamar a la unidad, ¿no? Unidad, y le cortaron la cabeza, por decirlo velozmente. ¿Qué tenés para aportar de esos dos personajes hoy? La lealtad de Álvaro García Linera desde el 2002 con Evo Morales es indudable, al punto tal que Álvaro García Linera no quería ser candidato a vicepresidente en la última elección y fue su anteúltimo gesto de lealtad, sí. Porque Álvaro ya veía este agotamiento de muchas cosas. Álvaro fue candidato... Sí, la llamada... Vos lo sabés más que yo, pero digo, Álvaro termina diciéndole a un comandante que este avión salga porque si no va a arder todo en Chimoré el día que se jugaba el destino de la vida de estas personas. Sí, Álvaro fue fundamental en la salida. El primer tiempo en México estaban ellos dos, como yo cuento en el libro con mucho detalle. Vino a la Argentina, se instaló, empezó a dar clases y cuando volvió decidió no participar tan activamente de la vida partidaria. Y fue uno de los tantísimos que intentó mediar este conflicto, que insisto, tiene más tintes personales que de diferencias políticas. Intentaron mediar Lula, Maduro, Alberto Fernández, el Grupo Puebla, sí. Es decir, no hubo nadie que no haya intentado mediar. Álvaro García Linera intentó hasta que el momento decidió hablar en público, fue crítico de Arce, de Evo Morales y planteó esto que decís, que es la renovación a través de Andrónico, que es el presidente del Senado, es un dirigente coalero muy joven que tiene 35, 36 años y Evo interpretó eso como un gesto de traición. Por eso las palabras hirientes diciendo que en los días del golpe a Evo Morales le quemaron la casa y a Álvaro García Linera no, es decir, fue como muy, muy cruel con alguien a quien, digamos, su lealtad está probada. Álvaro ahora está en esta posición de no querer pronunciarse públicamente porque, digamos, la descomposición es diaria. Ahora hay una denuncia gravísima de estupro, es decir, se empiezan a agregar más y más cuestiones y ahora, como saben ustedes, hay un bloqueo de caminos desde el lunes indefinido que se mantiene en el Chapare porque lo que necesita Evo Morales es que Arce ceda y de alguna manera él pueda habilitarse como candidato. El bloqueo, la cuestión de fondo es la habilitación de él como candidato para el 2025, que tiene dos problemas. Uno es un fallo que se puede interpretar como un fallo que lo inhabilita y al mismo tiempo el tema de la sigla. La sigla, el MAS, puede ser de Evo Morales, puede ser de Arce, está en una situación de limbo. Por eso esta descomposición tan grande y en el medio de estas acusaciones gravísimas, donde Evo Morales no ha dado una respuesta, si se quiere, clara. Él ha dicho que no se metan con la familia, no ha negado, ha dicho que es parte de la persecución. Es cierto, el gobierno de Arce desarchivó acusaciones del gobierno del 2020 que en su momento no dejaban de ser graves, pero no fueron debidamente investigadas. Pero bueno, es un tema muy serio y él, Evo Morales, lo ve más como una cuestión de persecución política y cree que no alcanza con dar una explicación. Y creo que ahí hay una cosa sorprendente, porque si hay algo que tuvo Evo Morales fue siempre entender la época, y en el 2006, cuando llegó a la presidencia, sí entendía la época. Y acá, pensar que una denuncia de ese calibre, como embarazar a una chica de 15 años, con la respuesta es una persecución, me parece que es no ver que no alcanza. Martín, salgamos un segundo del análisis político así, vayamos a algo. Te quiero preguntar, vos que estuviste en dos momentos con espacio de tiempo importante con Evo Morales, ¿notás algún cambio en la personalidad de él? Acabas de decir como que perdió cierta sintonía, pero es la misma persona, lo ves distintos, en realidad tiene las mismas obsesiones, pero el contexto cambió. ¿Qué registraste, viste, un pulso más personal, ¿no? Que no deja de ser político, me refiero, pero ¿cómo lo viste envejecido? ¿Lo viste con las mismas ganas? No sé. Mira, lo de envejecer es interesante porque él se ha impuesto no envejecer. ¿Cómo es eso? Niega el paso del tiempo. ¿Cómo es eso? Niega el paso del tiempo.
en el documental hay un momento donde yo le digo, mira, hay una foto del 2020, del, perdón, 1995. Sí. Viste, estoy igual. Digo, no estás igual. Estoy igual, no tengo canas. Él cree que el tiempo no pasa para él. Entonces hay algo muy recurrente en esa idea que el tiempo no ha pasado, que es el mismo. Yo creo que con los años él se volvió más personalista, se volvió más megalómano, y en algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos posicionamientos se ha radicalizado. El Evo del 2006 llegó a la presidencia gracias a un discurso inspirador de futuro, ¿sí? Las nacionalizaciones, la refundación de Bolivia, y ahora insiste para usar una expresión argentina, con viejas canciones, porque bueno, no es difícil inventar un futuro. Pero dijiste radicalizado, ¿en qué está radicalizado? Son posiciones de política internacional, digamos, su insensibilidad en cuestiones de Medio Oriente, su defensa irrestricta del régimen de Maduro. En ese sentido, ahí veo una radicalización extrema. 2 días después del ataque de Hamás terrorista del 7 de octubre, almorzó con el embajador iraní, que es una provocación grande. Sí. Entonces, frente a algunas cuestiones, su antinorteamericanismo es el resultado de haber sido un dirigente cocalero donde la intervención de los Estados Unidos no era... era teoría conspirativa. O sea, quienes estuvieron en el Chapare habrán visto la intervención de los Estados Unidos. Su antinorteamericanismo es visceral. Ahora bien, ese antinorteamericanismo lo llevó a cualquier adversario de Estados Unidos es convertirlo en su aliado. Cuando Ahmadinejad llegó a La Paz, lo abrazó y dijo hermano revolucionario. Pero eso hubo un cambio, decís que eso se modificó. Se fue en general, yo digo que en general él se fue radicalizando, se fue centrando más en sí mismo. Y con respecto a los rasgos personales, al mismo tiempo mantiene muchas cosas de ese tiempo. O sea, digamos, nosotros tenemos él le gusta tener competencias casi infantiles. Durante la pandemia yo iba todos los sábados y jugábamos a ajedrez. Entonces, al final de la pandemia, él iba a 64 partidos que ganó, hizo 14, y un día le dije 64-13, dijo no, a 12. Es decir, tiene una cosa... absolutamente competitiva, tipo, sí, una cosa competitiva infantil, que es parte de las partes más, si se quiere, lúdicas, de las partes de y en el libro se cuenta bastante. Con esto no quiere hacer como quiere ganar el ajedrez, estoy contando un estilo que tiene algo de Peter Pan, algo de un señor de 65 años, pero con algunas cosas infantiles. Eso sí se mantiene. Te lo pregunto al revés, ¿lo viste? Pues supongo en todas esas horas vividas habrás charlado cuestiones más personales o cotidianas o chicas, y otras más de mirada política. ¿No ves en todo ese transcurso de tiempo mayor sutileza política o mayor profundidad de análisis, o algo que el tiempo lo haya mejorado como un buen vino? Yo creo que... por el mismo tiempo gobernó el país durante 10 años, quiere decir... esa transformación para mí fue la más... Aparte, a diferencia, no sé, del PT, del Frente Amplio, el MAS, no es que tuvo experiencias previas de gestión, o sea, el MAS, de tener algunos diputados a gobernar el país. En muy pocos años él absorbió esa gestión del Estado y le fue muy bien. Realmente para mí es el caso de mayor transformación social en América Latina de todos esos procesos, sin lugar a dudas. Ahí es donde yo vi más, y por eso la capacidad de absorción. Por eso digo que si en ese tiempo tuvo no solamente la capacidad de entender la época y al mismo tiempo hacer una gestión a tono con esa época, que ahora le resulte tan difícil comprender las implicancias de una denuncia o las implicancias de estas relaciones con mujeres 40 años más chicos que él, habla también, y acá también entramos en un terreno que yo no lo tengo tan claro, qué es la vida privada, qué no es la vida privada. Para mí una denuncia por estupro de embarazar a una chica es un caso gravísimo, no es la vida privada. Él cree, por eso el enojo esta semana cuando un periodista en una conferencia de prensa le preguntó si había embarazado y le dijo no te metas con la familia. Entonces hay algo así desfasado, y acá me parece que es muy fácil el tema del relativismo cultural, es decir, bueno, porque escuché varias personas hablar de las comodidades. Si vos sos un líder de la talla de Evo Morales, que fuiste presidente 14 años, estás en otra liga. Sí, claro. Estás en otra liga, ¿no? Entonces, bueno, esto es una discusión muy abierta.
hay, digamos, muchos sectores hubo en el gobierno y también muchas impugnaciones de las feministas, pero bueno, este es un tema muy delicado y que está abierto hasta que no haya una investigación relativamente, que es también el problema del MAS. Una de las deudas del gobierno es la justicia. El sistema de justicia, digamos, ha empeorado, te digo, es lo mismo que desde que asumió él en el 2006. Creo que me fui un poco por las ramas para tu pregunta en qué cambió o en qué no cambió. No, está bien. Yo te lo preguntaba en ese sentido, ¿viste? Como de cuando ves un dirigente político a través de los años. En general yo creo que la gente no cambia tanto, pero digo, quería ver cómo era eso de vos conociéndolo de tan chico, vos y él, por medio de los 90, y ahora, pero bueno, me respondiste en realidad, me quedo con esto, la radicalización por un lado, en términos de cómo ver el mundo, y vos lees que él leía muy bien la época hace 20 años y hoy notás una distancia entre lo que él considera. Álvaro decía que él tejía, ¿no? Álvaro decía en una de esas alocuciones televisivas que él conocía y admiraba al Evo Morales, que tejía con distintas organizaciones, liderazgo, y se ponía, si querés, por encima. Da la sensación hoy que es un Evo que está más, no sé si perdido en la cancha, pero que le cuesta más esa capacidad, que no llamaría él hoy a Choquehuanca para decirle, che, discutamos esto, ¿no? Que no tiene diálogo hace mucho. Y yo te quería preguntar ahí cuál es el círculo de confianza hoy de Evo, porque me cuesta decir, es solo Andrónico. Sí. ¿Con quién habla él hoy de la política boliviana? A ver, y también es interesante que aún así en esa debilidad él retiene un núcleo duro. Es decir, ahora en este contexto y con la caída con la caída de imagen del gobierno de Arce, él va a retener un núcleo duro. Por eso el fin del levismo, que yo entiendo que esas cosas pueden ser efectivas para denunciarlas, pero está todo demasiado abierto. Él quedó bastante encerrado territorialmente en el Chapare, que son finalmente las organizaciones que le salvaron la vida el golpe. Si no hubiese tenido esa retaguardia del Chapare, o lo hubiesen detenido o lo hubiesen matado. O sea, eso fue central. Él siempre mantuvo la presidencia de las 6 federaciones, ahí está su territorio, y de hecho los cortes donde mejor están funcionando es en Cochabamba. Y su núcleo es mucho más acotado, tiene que ver, son los exfuncionarios de su gobierno, organizaciones sociales, pero bueno, enfrente no solamente es el gobierno de Arce y todos los recursos de un gobierno de Estado, sino que según las últimas encuestas, el 60% de la población está inclinado a optar por un presidente no del MAS, ni Arce. Entonces eso... 60. 60, sí. Bueno, o sea, en realidad Mesa llegó al 37, 38, se fue creciendo por la crisis económica y por esta disputa, que digamos, las disputas del peronismo acá son suaves, eso decíamos, suaves es poco en relación a eso. Se han tirado con los hijos. O sea, Evo Morales dijo que Arce tenía negocios espurios con Elon Musk, hizo público, ¿no? Audios. Dijo que era narcotraficante. Yo lo cuento hoy la nota. Yo el miércoles hablé con Evo Morales, y su posición es: yo no negocio con drogos, él llama drogos a los adictos a las drogas, con narcotraficantes y ladrones, que cree que es el centro del gobierno. Él ha mantenido esa intransigencia. Entonces, por eso que las instancias de negociación casi no existen, pero ahora es una situación, digamos, de mucho asedio, porque él tiene un pedido de detención, está en un limbo que no se sabe si está clandestino o está desconociendo la justicia. Hay bloqueos, y si los bloqueos se desinflan, que es una de las tantas posibilidades, él queda en una posición muy débil. ¿Y la derecha boliviana cómo se para en ese? Porque digo, también decía Álvaro en esas que le allanaba el camino, ¿no? El debate interno del movimiento del socialismo, una puja tan encarnizada, allanaba el camino a una derecha. Vos decís 60% podría votar a una opción que no sea el MAS. ¿Quién aparece ahí? ¿Manfred Reyes Villa? ¿Cómo lo ves? Muy fragmentado. Es decir, durante un tiempo, digamos... Está detenido Camacho, detenida Áñez. Está Áñez y Camacho, que son dos de los líderes del Oriente. Como saben,
hay un conflicto regional latente en Bolivia. El oriente o la derecha del oriente tuvo su oportunidad de gobernar, que fue ante el gobierno de Áñez, y fue un gobierno desastroso en todo sentido. Eso explica por qué Arce ganó con el 56% de los votos. Y ahora hay dos opciones. El outsider, que siempre, y aparte obviamente alimentado con el fenómeno Milei y otros, en un momento empezó a decir, bueno, ¿quién es el outsider que puede terminar con el MAS? Ninguno terminó de despegar, y ahora en las conversaciones existentes entre los principales dirigentes de la oposición están viendo el modelo venezolano de este año, es decir, una plataforma común, ir a una especie de acuerdo donde está Manfred Reyes Villas, que ya fue candidato, que perdió por 40 puntos con Evo Morales, Carlos Mesa, así, los viejos dirigentes de la vieja república. Claro. Pero bueno, ahora es una situación distinta. Entonces hay una posibilidad de una plataforma común y al mismo tiempo, pero no está claro. Es lo que está discutiendo desde hace un mes. Y outsider sería Claure, por ejemplo, un empresario. Claure es el presidente del Bolívar, un empresario que le ha ido muy bien. Era uno de esos outsiders, pero hasta ahora no ha aprendido. Igual falta un montón, claro. Y todo está bastante abierto. ¿Las elecciones serían en un año más o menos? En un año, pero sin fecha, digamos, claro, de acá a un año, y hasta que no se resuelva este conflicto, creo que la oposición va a también definir en función de quién es el candidato de este bloque. Martín, y fuera... Fuera de los apoyos dentro de Bolivia, ¿cómo estás analizando? Y no sé si coincidís un poco, al principio, pensando sobre todo por ahí en los gobiernos más cercanos a Evo, que había un poquito más de respaldo con Evo. Me parece que eso empezó quizás a cambiar un poco y a verse más en este contexto de la intención de postularse. ¿Cómo estás viendo eso, el apoyo en lo regional, en esta disputa, digo, entre Arce y Evo Morales? No lo tengo tan claro. Lo que sí... Unas cosas que sí podemos ver es la defensa del grupo Puebla. Eso es, ustedes saben más que yo en el sentido cuánto pesa el grupo Puebla, pero bueno, fue una de las defensas enfáticas a esta semana, la semana pasada, de Evo Morales. Después no me queda tan claro. Lo que sí me consta son estas mediaciones de todo tipo que ninguno ha funcionado, y evidentemente hay cierta idea extendida de que esto es una pelea personal que está llevando a la descomposición, y como dice el editor José Antonio Quiroga, esto es como puede tener un conflicto que termina destruyendo a ambos. Claro. Martín, hablamos mucho de las personas. Tenemos también largo, ¿no? Hablamos de este conflicto en términos personales, no hay tanta diferencia política, ¿no? Ahora, Bolivia está en una situación bastante seria, que yo creo que es estructural, que excede incluso la voluntad de los dirigentes, y diría hasta las decisiones buenas que tomaron en el pasado. Pero está en una coyuntura muy seria, con los pozos agotándose, con el litio que no despega, con una serie de cuestiones. ¿Alguien tiene una idea de hacia dónde tendría que salir Bolivia? ¿Por izquierda, por derecha? ¿Qué debate se está dando Bolivia? ¿Cómo salir de ese problema económico? Mira, ese tema me obsesiona a mí bastante por eso, por si en el 2005 estaba tan absolutamente claro ese norte, ahora no está claro. La escasez de divisas, las dificultades del litio, porque el litio siempre aparece como una salida, si se quiere, milagrosa, y falta mucho para que Bolivia pueda... La baja de las importaciones del gas, es decir, son situaciones muy, pero muy, sumado a la falta de poder político, genera una enorme incertidumbre. Durante los años virtuosos y más del gobierno de Evo Morales, la inflación estuvo siempre controlada, el peso boliviano clavado en 7, 8, y a partir de este conflicto se fue aguzando porque no hay una salida tan clara, ni siquiera la derecha tiene tan claro. La principal dificultad incluso de la candidatura de Carlos Mesa, que nunca pudieron plantear cómo sería un país post-MAS, más allá de las derivas corporativas o personalistas o autoritarias, que eso estaba en el discurso, es decir, bueno, ¿cómo sería la Bolivia después? Y esa dificultad la tiene el MAS y la tienen los opositores. Sí, porque se pelean para gobernar qué cosa, ¿no? Digo, porque es muy seria la coyuntura boliviana. Muy.
Estamos hablando con Martín Sivak, que está presentando Vértigos de lo Inesperado de Evo Morales, El Poder, la Caída y el Reino. Nos tomamos unos cuantos minutos, nos quedan algunos poquitos más. Otra cosa que venimos hablando en el programa hace tiempo, reiteradamente, y este es un ejemplo, tal vez el más gráfico, que es, bueno, cuando algo se produce en casi todos los procesos es que no se explica solamente por las personas. Le estoy aplicando una lógica medio, ¿no?, difícil de contestar. Entonces, ¿qué tenemos? Los problemas de sucesión casi en todos lados, o diría en todos lados. Estamos hablando de América Latina, los movimientos nacional populares, progresistas. Incluso también la cuestión de la agenda. Esto, bueno, donde veas, a diferencia de aquella oleada de inicio de los 2000, nadie sabe bien para dónde ir, ¿no? Incluso hasta Lula, o decir, bueno, ¿cuál es la agenda de Lula de este gobierno? No sé. Que no gane Bolsonaro. Aguantar. Sí, que no gane la idea de aguantar, si está, ¿no? Entonces, ¿tenés alguna reflexión sobre eso? Digo, ¿por qué ocurre en todos lados? ¿Es una cuestión solamente de límites personales? ¿Es que los procesos duraron mucho? No sé, ¿qué pensás al respecto? Mira, hay una persona muy importante en la vida de Evo Morales y en mi vida, que es Walter Chávez. Walter Chávez fue como el gran asesor de todas las campañas hechas cuando digo asesor de campañas, no piensa en recursos millonarios. La primera campaña, yo estuve todo ese mes en La Paz, en la campaña del 2002, Walter hizo la campaña con $1.500. Digamos, la política en Bolivia en ese tiempo era una política de la escasez total y absoluta, pero total y absoluta. Walter fue el jefe de campaña de todas las campañas hasta que tuvo una pelea brutal con Evo Morales. Estuvo acá en la Argentina, una situación también bastante dramática, y él la noche anterior a la caída me llamó diciendo, ya está, terminó, las revoluciones también mueren. Y yo dije, Walter, siempre tanto dramatismo. Y no sé si a mí me agarró cierto escepticismo, pero yo veo algo de ciclo agotado. A ver, por todas estas explicaciones que vos encontrás, el personalismo, las dificultades para administrar lo existente, los problemas de la sucesión, que se llegó a una encerrona donde ahora no hay ninguna salida. Esto anula todas las transformaciones sociales, económicas y políticas, pues en Bolivia auténticamente hubo una revolución política, en el sentido de una vieja élite que gobernó por décadas y décadas, dejó de gobernar. Acá, en ese sentido, en ningún país de la región hubo algo tan grande y tan luminoso como ocurrió en Bolivia. Pero si ese proceso termina en esta guerra abierta y salvaje por una candidatura, habla de cierto agotamiento. Ese es tu balance, pero estás un balance que no lo estás pensando solo para Bolivia. Es un poco lo que estás pensando en la izquierda latinoamericana. Es que no me animo ahí también, segunda pregunta que no contesto. No me animo, por ahí estoy un poco centrado. Sí. No me animaría a traspolarlo. Okay. No me animaría a traspolarlo en. Sí, en el caso venezolano es absolutamente agotado por las arbitrariedades, por las violaciones a los derechos humanos. Y creo que. Pero justamente ahí ni siquiera tuviste un problema con la asociación, exactamente, ¿no? Digo, porque eso está más ordenado allá. Y es muy bueno esto que traes, porque creo que él cuando Evo Morales empezó a ver el mapa de las sucesiones, obsesivamente quería reafirmar esa imposible sucesión. Entonces él se fue, su apoyo a Cuba y a Venezuela, que siempre fue muy enfático, también tenía que ver con eso, con que él pensó siempre en un modelo más a la Chávez y a la Castro, que es no largarlo. Claro. Obviamente con elecciones limpias o transparentes en casi todos los casos, pero evidentemente ese fue su modelo de sucesión. Con respecto a transpolarlo, sí, te debo, no sé, me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. No, bueno, yo tiendo a pensar esto que te digo, cuando vos ves que con la diferencia del caso, ¿no? No toda está en una interna tan cruda o tan complicada como la boliviana, pero ves los problemas de sucesión medio generalizados, o los problemas, como decía Shapiro, digamos, bueno, ¿y ahora qué? Y eso que nadie lo logra responder, uno tiende a pensar que no son los problemas solamente locales o nacionales, sino que hay algo más grande que se está expresando. Pero bueno, al mismo tiempo es muy difícil cuando estás
contando lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Bueno, sacar grandes conclusiones siempre es complicado para no caer en esto que decías vos, extrapolaciones o hacer equivalencias que no corresponden. Hay algo que no se dice mucho, pero yo siento que es por la positiva algo que es un problema, que es, estamos acostumbrados a mirar la política como el siglo XX, donde en América Latina se cortaban los procesos. Nunca duraban ni 10, ni 8, ¿no? Digo, asumía algún gobierno transformador 2, 3 años, pues lo volteaban. Era la dinámica, lo cual generaba una cierta oxigenación de por sí. Ahora, duran 20 años ahora los procesos. Los líderes, gracias a Dios, en general no lo matan, en general pueden seguir la vida política, y eso empieza a generar otro tipo de problemas, que creo para lo cual no hay receta. Esa es mi respuesta de borrador, digo, pero tiendo a pensar que hay problemas de ese tipo. Pero bueno, qué sé yo. Martín Sivak, ¿vas a estar presentando el libro, o ya lo presentaste? No, recién empezó con las entrevistas. Sí, esta semana empezó. ¿En Bolivia? ¿Vas a ir a Bolivia en este contexto también a presentarlo? Obvio, sí, yo siempre he publicado los libros en Bolivia. Obviamente tengo una relación de muchos años con Bolivia, y sí, lo que sí que la edición argentina cierra en fines de julio. Para la edición boliviana, que va a ser en noviembre, va a haber una actualización, porque también con esos límites que uno puede estar actualizando todos los meses, pero voy a hacer una breve actualización. ¿El documental sale cuándo? Sí, en el 2025. Todavía estamos en proceso de yo edición. tengo una gana. Ese documental me pasa promete, que ¿no? las dos cosas. Y sí, porque aparte yo lo vi laburando en el Bauen y dije, che, ¿esto cuándo sale? Y después me iba pensando, ¿cuándo saldrá lo que está haciendo Martín? Y bueno, está en un momento... ¿El documental es una producción tuya o es...? Es una producción. Noah Friedman, el codirector, es una productora de Los Ángeles, es más un documental para no latinoamericanos. Okay. Es una productora donde está financiado por ONGs, filántropos, y estamos en el proceso de edición. Y lo último que te iba a decir, más allá de este panorama, entiendo yo, bastante más sombrío que el que escribiste en Jefazo, vinculado a Evo, pero lo que está pasando en Bolivia en general, la sociedad boliviana de hoy, ¿es una sociedad mejor que la que había en el 2005? Sin duda es mejor, sin duda es mejor. En todo sentido. Sí, sin duda. Los progresos sociales, económicos, ha sido un proceso muy transformador. Muy transformador. La sociedad boliviana es una sociedad mucho más democrática. A pesar del personalismo, a pesar del costado autoritario de Morales, la sociedad boliviana es una sociedad mucho más democrática gracias a las transformaciones que él llevó adelante. Menos apartheid social, y también se sigue respirando como cierto debate también más al calor de... Sí, los niveles de politización de la sociedad boliviana son preexistentes a Evo Morales, una sociedad muy politizada, una sociedad muy organizada. Es raro que un boliviano no esté en 2, 3, 4, hasta 5 sindicatos, porque es la del trabajo, la del barrio. Entonces, también creo que hay una vitalidad ahí que hace pensar que lo que sigue es bastante abierto. Esto no se va a clausura, no se clausura electoralmente. No es que el año pasado, el año que viene una elección y eso va a ordenar. El año que viene una elección y va a ser algo relevante, pero diría que es en esa un momento vitalidad, más de la lucha política. Es un momento me parece, donde obviamente, y hay una demanda de renovación. Eso es evidente. Hay liderazgos que después de tanto tiempo se agotan. Es muy difícil para líderes aceptarlo, como él. Me acuerdo, una de las escenas que a mí más me impactó después de la caída es que no le atienden el teléfono. Es algo que yo vi tantas veces como presidente, que es que, ahí cuento en el libro, que Andrónico a veces iba al baño con el celular porque se lo llamaba Evo, y después que Evo cayó, iba al baño sin el celular porque priorizaba ir al baño y mantener cierta intimidad. A mí un ministro, y esto la cuento como anécdota graciosa, un ex ministro de Evo me contaba que lo llamaba a última hora de la noche, Evo, 23 horas, y lo llamaba de vuelta a las 5 de la mañana y le decía a las 5 de la mañana, novedades. Y el ex ministro me dice, yo no tenía ninguna novedad, habían pasado 6 horas. Martín, muchas gracias por haber venido a esta radio y a este programa. Ojalá que sea la primera de muchas otras. Muchísimas gracias a ustedes por la conversación.